Ministerios Internacional Sendas de Gracia presenta La Voz del Evangelio con el pastor Corny Sánchez. Sean todos bienvenidos. Al transcurrir los años, al transcurrir el tiempo, siempre hemos notado que existen cantidades de imitadores y que nosotros somos muy dados a repetir lo que nosotros vemos y escuchamos. Ahora bien, ¿qué tan bueno es asumir una actitud como esa? En 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo les exhorta a los corintios que sean imitadores de él, así como él solía hacer en relación a Cristo. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo nunca en este versículo, y fíjese que hay que tener pantalones para decir eso, pero sencillamente él no deja de decir una realidad. Él está asumiendo una postura firme sobre la base de la fe. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros vivimos una etapa, una época, un tiempo en donde siempre queremos imitar. Se imitan las cosas buenas y se imitan las cosas malas. ¿Hay algo malo en ser un imitador? No creo que sea malo del todo, siempre y cuando entendamos que toda imitación conlleva a algo. Y fíjese que hay personas que imitan a los artistas y su vida solamente se limita a eso. Ellos son imitadores. Pero usted puede imitar la vida del artista mientras el artista es presentado en el escenario. Ahora tenemos que ver cómo ha sido y qué tipo de vida es la que vive dicho personaje. ¿Cómo vive? ¿Cuál es la real situación de este personaje detrás del escenario? Entonces, el que imita a un artista solamente imita al artista que se muestra en el escenario. Para él, imitar a ese artista en todas sus facetas, él debe conocer la vida de manera intrínseca de ese personaje. Durante toda mi vida he asistido a la iglesia y siempre pude observar un sinnúmero de ritos, las cuales se llevaban a cabo al momento de hacer nuestro servicio a Dios. Y muchas cosas que se solían hacer, y siempre hemos dicho que las formas, siempre y cuando no procuren diluir el fondo, no hay nada de malo en eso. Ahora bien, el problema aquí radica en que muchas veces
las formas suelen ser tan persistentes, tan contundentes y tan determinantes que suelen opacar el fondo y ya no tenemos un fondo. Todo lo que se suele hacer gira en torno al fondo a tal grado que perdemos nuestro enfoque. Siempre hemos notado que después de predicar un sermón, los predicadores suelen hacer esta clase de pregunta: ¿quiénes de los que están aquí presentes no tienen a Cristo en su corazón? Y es una pregunta bastante difícil, porque tanto para el que dice tener a Cristo en su corazón como para aquel que no lo tiene, como que a veces suele ser un poco difícil de responder. Y vemos que se buscan otra clase de sustitutos para poder llegar a ese individuo que el día domingo decidió ir a la iglesia porque un vecino, un hermano de la iglesia le invitó. Y ponemos contra la espada y la pared a ese individuo, porque obviamente si ese individuo no es parte de esa iglesia local, ese individuo no es cristiano. Y más que eso, ese individuo naturalmente ha evidenciado una vida en la que él no ha nacido de nuevo, no ha tenido la bendición de poder nacer de nuevo y de vivir una vida conforme a los estándares de Dios. Pues surge tanto la presión que ese individuo se para, se pone en pie y camina, da 2 o 3 pasos adelante, llega hasta donde está el predicador y el predicador le dice: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Él dice: sí, lo acepto. Luego, él dice: quiero que repitas esta oración conmigo. Y como usted ya está enterado, usted sabe todo lo que continúa después de ahí. Hermanos, es muy probable que esa persona se arrepienta, pero su arrepentimiento no surgió por las confesiones que él hizo. Y es muy probable que el que se dice ser cristiano, que el que asiste y se congrega todos los días en la que la iglesia local procura abrir sus puertas, no sea un auténtico cristiano. Porque nosotros, justo en ese momento, cuando surgió esa confesión públicamente, es muy probable que el predicador haga uso de un versículo que constantemente es sacado de contexto y haya dicho: si confesare con tu boca y creyere en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios el Padre lo levantó de los muertos, eres salvo. Oh, sencillamente es lo único que tengo que hacer. ¿Es lo único que usted me pide para yo ser salvo? Pues entonces, si usted me está pidiendo que es lo único que yo necesito decir al momento de repetir esta confesión, entonces no hay ningún problema. Dígame qué tengo que hacer.
Parecería la misma actitud del joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿conoce los mandamientos? Sí, él dijo que sí, que lo conocía y que lo aplicaba diariamente, que eso para él no era un problema. Hasta que Jesús confrontó su ego y él no entendía que él no era más que un miserable, un desválido, un pobre. Y él dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Entonces nos damos cuenta que realmente el evangelio, el nacer de nuevo, el recibir la bendición de ser regenerado, cambiado y transformado, no aplica para todo el mundo. Exponer esta enseñanza me pone a temblar. Me pone a temblar porque es un contraste. Cuando muchos predicadores sostienen el hecho de que la salvación tiene que ver con una acción de obras muertas y que si no procuramos hacer eso, no somos salvos, entonces yo me voy mucho más allá. Yo hoy quiero decirle que salvación es algo más que confesar a Cristo al momento de pasar al altar después de una predicación. La salvación es algo más que dar tus diezmos y tus ofrendas. La salvación es algo más que orar todos los días. La salvación es más que predicar el evangelio. La salvación es más que todas y cada una de las cosas en las que nosotros procuramos envolvernos todos los días. Escucho mujeres decir, es que mi esposo, no sé qué pasa con mi esposo ahora está asumiendo una conducta totalmente distinta. No, lo que pasa es que usted se aproximó a alguien que en su momento fue todo pura apariencia. Y ya luego notamos que es un individuo que no teme a Dios, no es piadoso, no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado. Y usted creyó haberse casado con un hombre con temor de Dios, un hombre cristiano, un creyente temeroso de Dios, pero usted se casó con un incrédulo que quiso asumir una apariencia durante todo el tiempo hasta lograr su objetivo. Y por eso hoy en día nosotros tenemos tantos problemas en la iglesia, porque le hemos dado la bienvenida a alguien que ha querido usar ese medio para venderse como cristiano cuando realmente no ha nacido de nuevo. Y todavía vemos a esa persona asumir una conducta constantemente que lo desaprueba, porque realmente no es cristiano. Y nosotros estamos buscando, como los exorcistas, liberarlo, porque él necesita liberación. No, él no necesita liberación. Lo que pasa es que él realmente no ha nacido de nuevo. Él no ha sido regenerado, él no ha sido cambiado, él no ha sido transformado a través del Espíritu Santo en el momento que se suponía debía haberlo recibido. Es probable que haya esperanza para ese individuo. Es probable que sea Dios el que lo traiga en su momento y lo regenere, lo transforme y lo cambie. Yo creo que hay posibilidad, hay esperanza y es posible que eso en su momento surja. Pero usted debe entender en este momento que ese individuo, sea hombre o mujer, no ha nacido de nuevo.
y dejemos el juego de querer convidar a la gente y presionar a la gente cuando asiste a nuestras iglesias y tomarlo por el brazo derecho y llevarlo forzosamente al altar para que él confiese a Cristo. No existe la manipulación en un proceso como ese. Es un proceso sobrenatural, es un proceso milagroso, es un proceso de impacto espiritual en la vida de ese creyente. Y es muy probable que él no pase adelante. Es muy probable que el momento en que se predique el sermón, él no tenga de otra que inclinar su cabeza, salir después del servicio y finalmente, entonces, reconocer su condición delante de Dios. Y es ahí cuando comienza el arrepentimiento y la regeneración. Y es ahí cuando usted va a empezar a ver ese individuo asistir todos los días en la que la iglesia suele hacer o realizar un servicio o una actividad. Y va a ser causa de asombro para usted. Porque usted va a decir, él no pasó delante. Y es probable que ese individuo ya lleve 1 mes, 2 meses asistiendo a la iglesia y para usted no sea cristiano porque él no pasó adelante y se confesó. Es muy probable que para usted ese individuo haya estado asistiendo a la iglesia durante 1 año y para usted él no es cristiano. Es muy probable que ese individuo un día le diga, pastor, quiero bautizarme. Y usted le diga, necesitas confesar a Cristo. ¿Ya confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él lo que está procurando es dar una muestra de que realmente él ha creído en la persona de Cristo. Pero usted se niega a aceptarlo como creyente y se niega a aceptarlo como un miembro más de la iglesia a la que usted pastorea. Porque como usted está acostumbrado a que todos los que son salvos, entre comillas, deben pasar adelante después de la predicación y hacer una especie de rito, confesión, repeticiones de palabra, para usted este no es cristiano. Tenga mucho cuidado porque es muy probable que este realmente empiece a evidenciar una vida regenerada, una vida transformada y cambiada por medio del poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, estamos asumiendo una actitud totalmente incoherente. ¿Quién le dijo a usted que en la Biblia aparece tal cosa? Y el único de los versículos que se suele tomar para atribuir ese tipo de ritos en las iglesias es esa cita que acabo de darle. Ese versículo que acabo de compartir con usted. Y seguimos asumiendo eso. Y queremos darlo y establecerlo en la iglesia como parte de las normativas, como si Dios hubiese determinado eso. Entonces no existe eso. No existe tal cosa. No existe tal cosa, hermano. Siempre tenemos que procurar ir al contexto del pasaje. Entonces, simple y llanamente, vayamos a la palabra de Dios, leamos este pasaje y verifiquemos realmente qué es lo que quiere decir. Porque si el apóstol Pablo hace alusión a esto, atribuyéndole a usted que si usted confiesa con su boca, cree en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, usted es salvo. Yo no pongo en duda el hecho de que usted sea salvo y que como consecuencia de eso usted empiece a vivir todo esto. Pero de que usted lo estipule como parte de las reglas y las normativas en un individuo y que una vez ese individuo acaba de recitar toda esta clase de repeticiones, no, usted no es quien para determinar eso. Lo siento, hermano, pero usted está equivocado. Entonces, tenemos que tener en cuenta toda esta verdad. Estamos viviendo un tiempo difícil. El misterio de la salvación
es tal cual lo acabo de describir. Es un misterio. Es un misterio. Y decía en una de las predicaciones que acabo de publicar, que Dios habló con Ezequiel y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dice que en su visión él vio un valle lleno de huesos secos. Lleno. Y Dios le preguntó al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál fue la respuesta que le dio Ezequiel? Solo tú, Jehová, lo sabes. Entonces no le atribuya la salvación a alguien porque él decidió levantar sus manos, pasar adelante y confesar. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. También dice la Biblia que un árbol malo no puede dar buenos frutos y que un fruto bueno no puede dar malos frutos. Cada quien producirá semillas o frutos según su género. Si verdaderamente eres cristiano, entonces deberás evidenciarlo. No como muchos que quieren estar haciendo obras muertas. Si se sacrifican y hacen una clase de ritos con tal de aparentar algo, que también caen en la misma lista, porque ni siquiera lo son. Y las iglesias cristianas evangélicas están llenas. Líderes, laicos, pastores, maestros, de todo tipo. Gente que se vende como pastor, no lo es. Se aprovechan de la debilidad y se aprovechan de la influencia que tienen para con los demás, con tal de saquearlos, manipularlos y obtener todo lo que ellos poseen. De igual modo, aparecen un montón de personas e individuos que se llaman cristianos cuando realmente no lo son. Y dije, ¿puede caer un cristiano? Sí, todos hemos caído. ¿Puede fallar un cristiano? Sí, todos hemos fallado. Pero no existe tal cosa como alguien que promueva el hecho de que ha sido realmente cristiano cuando constantemente, una tras otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, no ejemplifica a Cristo en su modo de vivir. Tiene que haber un paro. ¿O vamos a continuar todo el tiempo viviendo la vida falsa que hemos estado viviendo durante toda una vida? Y justificando nuestras malas conductas y nuestras debilidades. ¿Hasta cuándo vamos a estar haciendo lo mismo? Yo no le puedo pedir que deje de hacerlo. Porque si usted no ha sido regenerado, transformado y nacido de nuevo, entonces usted no podrá hacer eso. Porque la Biblia dice que el árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Si usted es un árbol malo, no puedo yo esperar un buen fruto de usted. Porque usted no es un buen árbol. Usted ha buscado justificar su mala conducta toda su vida. Y quiere venderse como el auténtico cristiano cuando no es cristiano. Usted no es cristiano. Entiéndalo, no lo es. Usted ha estado peleando con usted mismo y peleando con su propia naturaleza, que ya no es una debilidad, es su propia naturaleza. Y usted alega decir, es que tengo tantas debilidades. No. Si bien es cierto que hay problemas en nosotros y que muchas veces los apetitos de la carne y de nuestra vieja naturaleza se levantan y se afloran en nuestra vida diaria y muchas veces queremos hacer algo, pero no tenemos la capacidad de frenarlo. Dios dice en su palabra
que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces, deje de estar diciendo que son debilidades. Humíllese en este día y arrepiéntase. Usted necesita arrepentirse y dejar de seguir imitando lo que usted ve de otros, cuando verdaderamente usted está llamado a ser un imitador de Cristo. Y es algo que solamente lo vamos a poder conseguir por medio del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Entonces, verdaderamente yo no entiendo cómo es posible que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí, pastor, hay una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Sencillamente esa persona no ha nacido de nuevo. Entonces, en las confesiones que se suelen dar, escuchamos lo siguiente: inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. ¿De dónde te sacó eso? ¿Quién le dijo a usted que Dios borra su nombre una vez está inscrito en el libro de la vida? Lo primero que tiene que saber qué significa eso. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida representa a Cristo. Entonces, estar en Cristo implica que nadie podrá meterse y arrebatarlo de su mano. 2, no lo van a borrar. Oiga lo que él mismo, Jesús, dice en las Escrituras. Oiga lo que dice: así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Nosotros somos muy dados a repetir lo que escuchamos, pero no tenemos la disposición, el tiempo para hurgar. No hurgamos en las Escrituras para identificar si esto es cierto o no es cierto. Yo recuerdo que antes me molestaba tanto y yo decía: oiga, pastor, no es probable que esa persona haya pasado delante y no le hayan puesto a repetir y a hacer su oración de fe. Entonces, debemos tener mucho cuidado, hermano, con estas cosas que nosotros solemos infundir en la iglesia, cosas que nosotros pretendemos implantar en la iglesia que no son bíblicas. Esperamos en Dios que este mensaje, esta enseñanza, esta predicación sirva de reflexión a su vida y usted siga aprendiendo, conociendo, creciendo y edificándose en el conocimiento de la voluntad de Dios. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Dios le bendiga. Será hasta entonces. Este programa fue producido por el Ministerio de Comunicaciones Sendas de Gracia y la contribución de los que nos hacen llegar su aporte a Ministerios Internacional Sendas de Gracia. Si tiene alguna petición de oración, escríbanos a cornisanchez@gmail.com o llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Esperamos que este y otros programas hayan sido de bendición a su vida. Será hasta otra entrega. Dios les bendiga.